Y hay una situación en la que el propio PSOE ha llegado a la conclusión de que tiene mucho más coste electoral a tener una derrota en el Parlamento que no presentar los presupuestos y pasar por la contradicción de decir que antes había dicho que lo haría en cualquier caso, incluso si era derrotado. Ese antes lo haría en cualquier caso era una manera de meter presión. Era, vais a tener que quedar retratados como los que os oponéis a estas cuentas tan chulas, por hacer la caricatura. ¿Qué problema hay ahora? Que las cuentas van a tener argumentos con el tema de la defensa para que sus aliados en el Parlamento digan que no les gustan y que tengan argumentos de verdad, que no sean, no, es que te opones a la subida de la inversión en vivienda, no, me opongo a la subida de inversión en defensa. Y por otro lado también, yo no estoy de acuerdo con el argumento que hace el PP de que esto implica necesariamente que la mejor solución es ir a una repetición electoral. Porque el problema que tiene... Un adelanto sería en este caso. A un adelanto electoral. Porque el problema que tiene el Parlamento, no ahora, sino de 2015, es que ni hay ni va a haber mayorías parlamentarias. No es una cosa de que ahora como gobierna el PSOE no ocurre. Es que cuando gobernaba Rajoy tampoco ocurría. Y si mañana gobierna Feijóo tampoco ocurrirá. Con lo cual, esta situación en la que un gobierno tiene la mayoría escasa y justa para sacar adelante una investidura, pero no la tiene para aprobar las cuentas, es la normalidad, pero vamos, no solamente aquí, en casi toda Europa. Ese tipo de problemas de gobiernos débiles porque no hay mayorías absolutas y no existe ningún partido con el 40% ya en ningún sitio de Europa prácticamente, pues no es una cosa española ni una cosa del gobierno de izquierdas. Buenas noches. El gobierno descarta llevar unos nuevos presupuestos al Congreso salvo que tenga amarrados los votos antes. El mensaje que quiere que cale el Ejecutivo es que van a trabajar hasta el final para conseguirlos, pero nadie sabe dónde está ese final. Como he creído deducir incluso las intervenciones de mis compañeros, hay vida política más allá de los presupuestos. Es verdad que es la ley más importante de una legislatura, incluso en el plano teórico, en la facultad nos los enseñaban, ¿no?, que era la ley más importante, pero bueno, hay vida. Y el problema de esto, que es un problema del PSOE, es que el problema, por las razones que ha dicho antes Ignacio Escolar, está tranquilo desde el punto de vista económico con la posibilidad de que no haya presupuesto, pero es que sus socios también. O sea, es la misma tranquilidad que goza el gobierno, concretamente en la parte socialista del gobierno, de esa tranquilidad gozan también tanto sus socios de gobierno como sus aliados parlamentarios. Ayer decía el ministro Bolaños con buen criterio que España tiene presupuestos porque son presupuestos prorrogados, y es verdad, España tiene presupuestos prorrogados. ¿Tiene sentido presentar presupuestos en el 2025? Es absurdo. Lo que tenemos que volver a la naturalidad, que es que el 30 de septiembre todos los gobiernos presenten sus presupuestos generales del Estado. Efectivamente, en el artículo 134, el Gobierno deberá presentar ante el Congreso los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los anteriores. Ya estamos efectivamente fuera de plazo. Entonces, si el Gobierno lo hiciera, exhibiría su debilidad, porque cada uno iba a aprovechar para darle todos los palos los socios y el Partido Popular. Efectivamente. Todos son útiles cuando las cosas no van bien económicamente, que se puede perfectamente trabajar sin presupuestos. Hemos visto que el primer gobierno de coalición de la historia de España ha sacado adelante todas las dificultades, todas las votaciones. Cada semana tenemos el mismo debate. Recuerdo cuando se tumbó el decreto, que ya algunos se llevaban las manos a la cabeza, el decreto aquel que llevaba las medidas financieras, ¿no? Y al final este gobierno lo que hace es esforzarse por llegar a acuerdos. Y llega a acuerdos, y soluciona, y avanza. Y lo más importante, y yo ya acabo. Yo no sé para qué entienden algunos la política. Yo sé para qué me metí en política. Es para de verdad generar un bien en la mayoría de la gente. Y lo que yo digo es que este gobierno, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las trabas, a pesar de la oposición verdaderamente locoide que estamos sufriendo, ha conseguido que España crezca más que los países más avanzados de la OCDE y de la Unión Europea, que España bata récords de empleo con casi 22 millones de afiliados, con más de 10 millones de mujeres trabajando, que suba el salario mínimo mientras se bate récords de empleo. Recuerda lo que decían, si sube el salario mínimo se destruirá empleo. Que se cree el ingreso mínimo vital, que suban las pensiones conforme al IPC y se rellene la hucha de las pensiones a la vez. Eso es lo que está pasando en el país. Sí, incluso yo creo que ha habido un error en la estrategia del gobierno. Cuando les ha garantizado a los grupos que seguiría gobernando y que no habrá elecciones
pase lo que pase, aunque no haya presupuestos. Entonces, es lo que yo decía antes, no hay ningún incentivo a que los grupos les dé un poco de miedo que gobierne la derecha, pues bueno, pues si va a seguir ahí, yo salgo y pido la luna. ¿Por qué? Porque se lo puedo vender a mi electorado, y como no vamos a elecciones, no, el gobierno no les está metiendo el miedo, por así decirlo, no hay un incentivo para movilizarlos, porque ya te digo yo que si tuvieran miedo a que haya elecciones, vamos, Puigdemont prácticamente viene de Waterloo a negociar, es decir, no sea que decaiga la amnistía. Entonces, claro, ese es el tema, tú no puedes darle a entender a la Cámara, todo va a seguir igual, no vais a asumir ningún coste como apoyos del gobierno si no intentáis contribuir a la gobernabilidad. Y eso es un tema. Y esto, quiero decir, lo hemos criticado siempre, el uso del Parlamento como una mera esfera propagandística. Cuando hubo partidos, creo que fue Vox, que dijo que ellos no iban a presentar enmiendas al presupuesto, que se harían vídeos en las redes sociales, también lo criticamos. Es que el Parlamento no son las redes sociales. Me hago un corte, ala, y mira, aquí ya todo el mundo sabe. Que si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Conocí ya cuál es la respuesta del señor Rajoy. Bueno, ustedes saben, porque además en esto el Gobierno no hemos cambiado de posición. Nuestra intención es poder, lógicamente, aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. De hecho, llevamos trabajando en esa dirección y en ese objetivo desde el primer momento. Ahora bien, este interés, este objetivo, lo tenemos, digamos, si me permiten, que compartir con la propia situación parlamentaria y la propia realidad parlamentaria que vivimos y que tenemos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí. Pero que a la vez, lógicamente, nos parece importante que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Exótica. Gracias a todos los que nos veis de verdad de corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com/kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 € al mes podéis apoyarnos para que pues tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.